Hola a todos. Infinitas bendiciones. Si aumentas el amor hacia ti, tu vida cambiará por completo. Si aumentas el amor hacia ti, tu vida cambiará por completo. Te lo repito una vez más. Si aumentas el amor hacia ti y por ti, tu vida cambiará por completo. El modo como nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta en forma decisiva todos los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que funcionamos en el trabajo, el amor, el sexo, hasta nuestro proceder como padres y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Nuestras respuestas ante diversos acontecimientos que dependen de quiénes y qué pensamos que somos crea nuestra experiencia de vida. Los dramas de nuestra existencia son los reflejos de nuestra visión íntima de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso. La autoestima también es la clave para comprendernos y comprender a los demás. La autoestima es una necesidad psicológica básica. La autoestima es estar conscientes de que somos capaces de ser competentes para enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida y de que somos merecedores de la felicidad. Esto está compuesto por dos ideas básicas. Autoeficacia, es decir, confianza en nuestra capacidad de pensar, aprender, elegir y tomar las decisiones adecuadas. Y lo otro es el autorrespeto, es decir, confianza en nuestro derecho a ser felices. Los desafíos básicos de la vida incluyen aspectos tan fundamentales como ser capaz de ganarse la vida y cuidar de uno mismo. Ser competente en las relaciones humanas, es decir, capaz de mantener relaciones mayoritariamente satisfactorias para ambas partes y tener resistencia que nos permite recuperarnos de la adversidad y perseverar en nuestras aspiraciones. La autoestima refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad para enfrentar los desafíos de su vida, para comprender y superar sus problemas y para comprender acerca de su derecho a ser feliz y ejercer el derecho a ser feliz, respetando, cultivando, trabajando y superando sus intereses y necesidades. Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida. Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida. Es decir, capaz y valioso. Tener una autoestima baja es sentirse inepto para la vida, desacertado. No con respecto a esto o aquello, sino desacertado como persona. Tener autoestima, término medio, es fluctuar entre sentirse apto e inepto, acertado y desacertado como persona y manifestar estas incoherencias en la conducta, es decir, en el actuar. Y a veces se actúa con sensatez, a veces se actúa tontamente, a veces se actúa con seguridad y a veces se actúa con inseguridad. Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que uno es competente para vivir y digno de ser feliz y por lo tanto equivale a enfrentar la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, lo que nos ayuda a alcanzar nuestras metas y experimentar la plenitud. Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra capacidad de ser felices. Cuando apreciamos la verdadera naturaleza de la autoestima, vemos que no es competitiva ni comparativa. La genuina autoestima no se expresa por la autoglorificación a expensas de los otros
o por el afán de ser superior a los otros o de rebajarlos para elevarse uno mismo. La arrogancia, la jactancia y la sobreestimación de nuestras capacidades refleja más bien una autoestima equivocada y no, como imaginan algunos, un exceso de autoestima. Una de las características más significativas de la autoestima saludable es que es el estado de una persona que no está en guerra ni consigo mismo ni con los demás. La importancia de una autoestima saludable reside en que es la base de nuestra capacidad para responder de manera activa y positiva a las oportunidades que se nos presentan en el trabajo, en el amor y en la diversión. Es también la base de esa serenidad de espíritu que hace posible disfrutar de la vida. La autoestima nos fortalece, nos da energía y nos motiva. Nos anima a tener éxito y nos permite disfrutar y estar orgullosos de nuestros logros. La autoestima es una experiencia íntima que reside en el centro de nuestro ser. Es lo que pienso y lo que siento sobre mí mismo, no lo que piensa o siente alguna otra persona acerca de mí. Muy importante entenderlo. Es lo que pienso y siento sobre mí mismo, no lo que piensa o siente alguna persona acerca de mí. Mi familia, mi pareja y mis amigos pueden amarme y aún así puede que yo no me ame. La autoestima es lo que te impulsa a lograr tus más altos objetivos y lo que te sostiene en los momentos difíciles. Si aumentas el amor por ti mismo, tu vida cambiará por completo. Si aumentas el amor por ti mismo, tu vida cambiará por completo. Entonces, a la capacidad de tener confianza y respeto por uno mismo se le llama autoestima. Y es propiciada desde el nacimiento, o tal vez antes, ya que el hecho de que el niño o la niña se sientan deseados por sus padres les va a dar la posibilidad de sentirse esperados y queridos. De lo contrario, crecerá con un sentimiento de rechazo y baja estima. Es en el núcleo familiar en donde el niño adquiere las bases que necesita para una autoestima adecuada que le permita sentirse apto para la vida, o con una autoestima inadecuada que lo haga percibirse como un ser inepto para enfrentarse al futuro. Tanto la actitud de la madre como sus características personales son de suma importancia en el desarrollo de la confianza y el sentimiento de valía en los niños. Por lo tanto, es ella quien con su constancia, responsabilidad, interés, presencia y como satisfactoria de necesidades, quien genera en los hijos el sentimiento interno de seguridad, de confianza en sí mismo y de sentirse digno de la confianza de los demás. Los padres tendrán que ser espejos que reflejen al hijo sus cualidades y los logros, ayudándole así a crear un sentido de autoconfianza dentro de su familia y dentro de la sociedad. Esta confianza en sí mismo y en los que le rodean le ofrecerá una base firme para desarrollar su identidad con la certeza de ser aceptado, valioso y capaz. Asimismo, los padres deben creer en los hijos o hijas y producir en ellos o ellas la convicción de lo que hacen y que eso que hacen tiene un significado y un valor. Y esto se logra a través de generar un sentimiento de empatía entre padres e hijos. O sea, percibir la necesidad del otro y responder adecuadamente de tal manera que el niño se sienta realmente comprendido. Durante el crecimiento del niño o de la niña y posteriormente en la adolescencia, será el medio ambiente familiar el que le ayudará a reafirmar su autoestima. Si ésta no se desarrolló de manera favorable dentro del núcleo familiar, probablemente la persona tendrá sentimientos de soledad y de rechazo, lo que se traducirá en minusvalía, lo cual le impedirá sentirse apto o apta para alcanzar sus metas y sus logros.
En algunas ocasiones, los padres frustran la posibilidad de una fuerte autoestima con base en la creencia de que sus hijos o hijas serán adultos presumidos y arrogantes. Y esto es un error. Lejos de la presunción de estos pequeños, serán seres humanos seguros de sí mismos y fuertes ante la adversidad. En otras ocasiones, la misma sociedad no permite que las personas muestren sus cualidades. Existen prejuicios tales como no debes mostrar mucho tus cualidades, eso es presunción. Una cualidad importante en la vida es la modestia. Debes ser humilde. Estas son frases que escuchamos comúnmente y corresponden a las necesidades sociales. Los individuos con una baja autoestima están más sometidos a patrones vigentes, mientras que una adecuada autoestima se asocia con un reconocimiento de cualidades y defectos y una mayor conciencia de los alcances y limitaciones para luchar y obtener condiciones de vida. La autoestima deberá ser sentida como la esencia interna de sí mismo. No necesita reconocimientos externos. La verdadera autoestima posee el reconocimiento interno. Es la fe y respeto por nosotros mismos y es captada a través del amor, el respeto y la fe con la que nos nutrieron de niños. La buena autoestima nos permite crecer, ser libres, creativos, alegres, amistosos, amorosos, sentirnos plenos y con capacidad de dar y de recibir. La palabra autoestima nos habla de cuánto nos valoramos y queremos a nosotros mismos. No todas las personas nos sentimos satisfechas con nuestra apariencia física, con nuestro carácter, con la forma en que nos comportamos, con lo que hemos logrado en la escuela, con nuestros amigos o dentro de la familia. Estos factores determinan cómo nos sentimos con nosotros mismos, qué tan contentos estamos con ser como somos, qué tanto nos aceptamos y qué tanto nos queremos a nosotros mismos. La autoestima está directamente relacionada con la autoimagen y el autoconcepto, que son los conocimientos y sentimientos que el individuo tiene sobre sí mismo. Tanto el desarrollo de la realidad individual como la capacidad de autoestima están consideradas como un proceso. Ambos factores han de avanzar simultáneamente. La autoestima y el desarrollo personal se complementan entre sí. Es imposible avanzar en el camino de la evolución humana sin una estima correcta y sin un crecimiento y desarrollo adecuados. La autoestima implica necesariamente que sintamos que somos valiosos, pero también que somos eficientes. La autoestima es una parte fundamental para que el ser humano alcance la plenitud y la autorrealización en la salud mental, espiritual y física, también a nivel de productividad y creatividad. Es decir, es la plena expresión de sí mismo. Es apreciar el valor e importancia propios y tener el carácter para ser responsable de sí y de actuar responsablemente hacia los demás. El hombre tiene la capacidad para elegir la actitud personal ante cualquier reto o conjunto de circunstancias y así decidir su propio camino. Lo que el hombre llega a hacer lo tiene que hacer por sí mismo. La autoestima se le ha llamado la clave del éxito personal porque ese sí mismo a veces está oculto y sumergido en la inconsciencia o en la ignorancia. Autoestima es la suma de la confianza y respeto por uno mismo y en ella hay un sentimiento. ¿Qué sentimiento? 1. Me siento capaz de lograr las cosas, de superar los problemas, de salir adelante. Confío en mis capacidades para enfrentar la vida a pesar de mis límites. 2. Me siento valioso y con derecho a ser feliz y por lo tanto estoy pendiente de mis emociones, de mis deseos y de mis necesidades. La autoestima influye en cada situación y acto de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, en la relación de pareja, en la familia, en la diversión y, por supuesto, en la sexualidad. La autoestima es el puente entre quien es y qué hace, entre el éxito interno y el externo. La autoestima significa creer de verdad en ti. Se ha definido la autoestima como apreciar los puntos fuertes y destrezas,
tener un sentimiento de poder y responsabilidad por las propias acciones, un sentido de afecto mutuo entre tú y los demás y un sentido de dedicación entre la sociedad y tú. La autoestima es el antídoto más eficaz contra la depresión, la ansiedad o el estrés. Te permite actuar. La acción sigue al pensamiento. Pensar en lo que no puede ser y en lo que uno no puede hacer a menudo hace que uno fracase. Quedarse en los ensayos del pasado es un ensayo para repetir la actuación. Por otro lado, la acción positiva puede hacer realidad tus sueños. La energía y dirección centradas conducen a la mejor autoestima y éxito. La autoestima es una experiencia íntima, habita en el propio corazón. Es lo que yo pienso y siento respecto a mí mismo, no lo que otra persona piense o sienta respecto de mí. Así que buscar llamar la atención de los demás, vivir según la opinión ajena, estar pendiente de lo que los demás dicen o piensan de uno, es un error, porque la autoestima propia no se construye así. Y en caso tal en que uno viva pendiente de lo que los demás piensan, de lo que los demás dicen, de cómo los demás tienen una actitud hacia uno, sería que esa autoestima no es propia, sino que esa autoestima le pertenece a esas personas y sería uno entonces un títere de esas personas. Sería uno un lacayo de esas personas. No tendría uno una personalidad propia, sino que su personalidad estaría alienada dependiendo de lo que otros piensen, digan o sientan respecto a uno. Eso no es una verdadera autoestima. Esa autoestima le pertenece a esas personas, pero no a uno. Entonces, la principal tarea del ser humano en la vida es darse nacimiento a sí mismo, llegar a ser lo que potencialmente es. El producto más importante de este esfuerzo es su propia personalidad, porque a través de su personalidad es que cada uno interactúa con el mundo exterior. Por tanto, la autoestima también la podemos definir como el conjunto de creencias limitantes o desarrolladoras y valores virtuosos o viciosos que cada uno tiene acerca de quién es, de sus capacidades, habilidades, recursos y potencialidades pasadas, presentes y futuras que le han conducido hasta donde está y que le llevarán hasta donde cree que puede llegar. La autoestima adecuada no es algo con lo que nacemos, ni es posible comprarla en un puesto de revistas, ni en una tienda de videos, ni en un supermercado. No se adquiere por ir a una conferencia ni por asistir a un taller. Es sencillamente el resultado del esfuerzo personal continuo y cotidiano por alcanzarla. Y una vez alcanzada, por mantenerla, pues tampoco es un estado que se adquiera de una vez y para siempre. La autoestima, hasta que uno madura, despierta su conciencia y evoluciona lo suficiente, la autoestima sube, baja, se cuestiona, peligra, se recobra, se resquebraja y se sana. Cuando la autoestima es alta, nos sentimos llenos de energía y entusiasmo, nos sentimos capaces de todo, nos sentimos seguros de nuestro propio valer y nuestra importancia. La alta autoestima busca el desafío y el estímulo de los objetos difíciles y que merecen la pena. Alcanzar dichos objetivos nutre de verdad y alimenta la buena autoestima. Una persona con autoestima alta piensa que su vida hace una diferencia importante en el mundo y en las personas que le rodean. Tiene confianza en sus capacidades, se caracteriza por su honestidad, su amor hacia sí misma y hacia los demás porque se expresa en libertad. Demuestra integridad entre sus valores y sus acciones, entre lo que siente y lo que expresa, entre su comunicación verbal y no verbal. Está bien consciente de que su mejor recurso es su propia persona. Sabe que puede contar con ella misma para todo lo que sea necesario. Tiene confianza en su presente y esperanza en el futuro. Se acepta tal como es y al mismo tiempo desea mejorar. Disfruta cuando logra mejorar, pero entiende que no siempre es posible la mejora. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor preparados estaremos para enfrentar las adversidades. Cuanto más flexibles seamos, más resistiremos las presiones que nos hacen sucumbir a la desesperación o a la derrota.
Cuanto más alta sea nuestra autoestima, nuestras comunicaciones tendrán la posibilidad de ser más abiertas, sinceras y adecuadas, porque creeremos que nuestros pensamientos son valiosos y por lo tanto aceptaremos la claridad en lugar de temerla. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más ambiciosos tenderemos a ser, no necesariamente en nuestra carrera o profesión o en un sentido económico, sino en términos de lo que esperamos experimentar en la vida, en el plano espiritual, en el plano mental, en el plano emocional y en el plano creativo. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades tendremos de entablar relaciones enriquecedoras y no destructivas, relaciones sanas y no tóxicas, ya que lo semejante se atrae. La salud llama a la salud y la vitalidad y la generosidad de ánimo son más apetecibles que el vacío afectivo y la tendencia a explotar a los demás. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, tendremos más disposición a establecer relaciones positivas en lugar de enfermizas. Esto se debe a que los que se parecen se atraen y la salud se siente atraída por la salud. La vitalidad y la extroversión de los demás son naturalmente más atractivas para las personas con buena autoestima que la vacuidad y la dependencia. Los hombres y mujeres que confían en ellos mismos se sienten atraídos unos por otros de forma natural. A la inversa, las mujeres y los hombres inseguros también se sienten atraídos y establecen relaciones destructivas y codependientes. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más nos inclinaremos a tratar a los demás con respeto, benevolencia, amor, bondad, compasión y buena voluntad, ya que no nos percibiremos como amenaza, no nos sentiremos extraños y asustados en un mundo que nunca hicimos. Porque el respeto por uno mismo es la base del respeto por los demás. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más alegría experimentaremos por el solo hecho de ser, de despertarnos en la mañana, de vivir dentro de nuestros cuerpos. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más ambiciosos seremos, no solo en un sentido profesional o financiero, sino en materia de lo que esperamos experimentar en nuestras vidas, espiritual, emocional, intelectual, incluso romántica y creativamente. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mayor será el deseo de expresarnos reflejando nuestra riqueza interior. Cuando la autoestima es baja, estamos cansados, nada nos entusiasma, nos sentimos inseguros de lo que somos capaces de hacer, sentimos que valemos muy poco. La baja autoestima busca la seguridad de lo conocido y lo fácil. Confinarse a lo conocido y lo fácil sirve para debilitar la autoestima. Cuanto más baja sea nuestra autoestima, más urgente será la necesidad de probarnos a nosotros mismos o de olvidarnos de nuestras necesidades viviendo de manera mecánica e inconsciente. La baja autoestima tiende a generar depresión, ansiedad. Y si nos sentimos significativamente carentes de eficacia y valor, casi con seguridad, sentiremos que la existencia es aterradora e infructuosa. Una persona con autoestima baja piensa que es insignificante. Se pasa la vida esperando que le ocurran las peores catástrofes hasta que le ocurren de verdad. Vive sus días aislada del mundo. La soledad parece perseguirla. Tiene enormes dificultades para comunicarse asertivamente. Cuanto más baja sea nuestra autoestima, nuestras comunicaciones tenderán a ser más turbias, evasivas e inadecuadas debido a la desconfianza en nuestros propios pensamientos y sentimientos, así como la ansiedad ante la respuesta de nuestros interlocutores. Puesto que la autoestima se aprende, podemos también cambiarla y volverla más positiva. Siempre hay esperanza de que la vida cambie porque siempre se pueden aprender cosas nuevas. Y los principales pasos para mejorar la autoestima son: 1. Reconocer nuestra autoestima en su estado bajo. Reconocer que nuestra autoestima es baja. 2. Convencerse de que la autoestima se puede cambiar. 3. Decidirnos a cambiarla. Otras ideas que nos pueden ayudar a mejorar la autoestima son: 1. Reconocer que solamente somos nosotros mismos quienes podemos hacer el cambio.
En realidad, nadie más tiene esa responsabilidad ni esa capacidad de cambiarnos más que nosotros. Quizás hay algunos de nosotros que creemos que la autoestima la produjeron los demás. Es que casi siempre es más fácil culpar a los demás, al resto del mundo, de nuestra vida y de nuestra forma de ser. 2, es importante hacer un balance de las virtudes y los defectos. Todos tenemos cualidades y defectos y todos podemos sacarle partido a nuestras cualidades y cambiar algunas de las características propias que nos disgustan. 3, empecemos primero por uno de los defectos. Debemos estar conscientes de que no todo lo que disgusta se podrá modificar, pero siempre hay esperanza. Algunas cosas que disgustan no pueden ser cambiadas. Por ejemplo, es poco probable que alguno pueda aumentar su estatura, cambiar la forma o el tamaño de sus orejas, estrenar un nuevo color de ojos, pero está dentro del alcance de la mayoría de nosotros cambiar algunos defectos psicológicos. Por ejemplo, el mal genio, la pereza, la pasividad, puede ser. Si no nos gusta, por ejemplo, algo de nuestro cuerpo, podemos hacer ejercicio, podemos hacer dietas, podemos cortarnos el cabello, podemos intentar un nuevo estilo de peinado. Es decir, mientras estemos vivos podemos experimentar con nuestra forma física y con nuestra mente y emociones. El otro punto, número 4, para aprender una nueva actitud personal, comencemos con lo sencillo. Y por supuesto, premiémonos generosamente al alcanzar una meta, por pequeña que ésta pueda ser. Número 5, cualquier cambio que planeemos hacer, hagámoslo para complacernos a nosotros mismos, no a los demás. Podemos complacer a algunas personas por cierto tiempo, pero no podemos complacer a todo el mundo todo el tiempo. Y tampoco tiene caso hacerlo. Nadie puede caerle bien a todos, ni siquiera a los seres iluminados. Tener una buena autoestima significa ver verdaderamente quién soy, autónomo, capaz de poner límites, orgulloso de ser quien soy y por último, absolutamente abierto a recibir del universo lo que me he ganado. La autoestima se aprende de los padres, como ya dijimos antes. Si yo he recibido valoración de la afuera, si mis padres me consideraban valioso, me aceptaban como era, me daban cierta autonomía, libertad y me impulsaban a ser independiente, respetaban mi privacidad, si estaban orgullosos de mí y me hacían sentir reconocido, sin que me quedara endeudado o culpable cuando me daban algo, entonces es más fácil para mí darme cuenta de que soy valioso. Sí, de que soy valioso. Ahora, ¿qué significa que una persona es valiosa desde este punto de vista? Primero, que es una persona verdadera. Significa que es una persona que realmente se autoacepta, verdaderamente se autoacepta. Significa que es una persona autónoma, que es una persona realmente libre de fijar sus propias normas y metas. Significa que es una persona limitante, que es una persona capaz de poner límites. Significa que es una persona orgullosa. En este sentido, es un orgullo positivo porque es una persona contenta de estar viva y de ser quien es. Y significa que es una persona receptiva, que es aceptadora del reconocimiento que se da a sí mismo y del medio. Es que el amor propio, realmente el amor propio, es una escalera que se construye con distintos escalones. Y estos escalones pueden ser autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y autoestima. ¿Qué significa el autoconocimiento en este respecto? Significa que cuando aprendemos a conocernos en verdad, vivimos. Mientras no nos conozcamos a nosotros mismos, no podemos decir que estamos vivos, porque somos extraños para nosotros. Cuando aprendemos a conocernos en verdad, vivimos. De lo contrario, solo vegetamos, solo existimos en piloto automático. Y el autoconocimiento es conocer las partes que componen al yo.
¿Cuáles son sus manifestaciones, necesidades y habilidades? Los papeles que vive el individuo y a través de los cuales conoce el por qué y cómo actúa y siente. Es imposible amar algo que no conozco. No puedo amarme y respetarme si no conozco los aspectos que me integran. No me puedo amar si nunca me he visto a mí mismo. No me puedo amar si no me conozco a mí mismo. No me puedo amar si nunca me he visto a mí mismo. Si nunca he mirado para adentro, ¿cómo me puedo amar? Conocerme significa percibirme por completo, espiritualmente, de manera esencial, mentalmente. Y allí es ser absolutamente consciente de mis pensamientos y emociones y en mi corporalidad. Y todo esto se verá reflejado en mi capacidad de relacionarme con los demás. Conocerme es descubrirme en todo sentido. Y a nivel psicológico, comprendiendo mis capacidades, habilidades, virtudes, pero también límites, defectos y errores. A nivel espiritual, como el ser divino que soy en esencia, el alma, el espíritu. Conocerme es darme cuenta de que constantemente todo es impermanente y está en un proceso de cambio. Yo mismo estoy en un proceso de cambio, no siempre soy igual. Soy alguien dinámico y cambiante. Como cambiante y dinámica es la misma vida, porque yo soy la vida. Es conocer las partes que componen al yo. ¿Cuáles son sus manifestaciones, necesidades y habilidades? Los papeles que vive y a través de los cuales se conoce. Porque cada papel y cada rol que ejecutamos es un medio de autoconocimiento. Al conocer todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado, sino que se entrelazan para apoyarse uno al otro, la persona logrará tener una personalidad fuerte y unificada. Pero si una de estas partes funciona de manera deficiente, las otras se verán afectadas y su personalidad será débil y dividida, con sentimientos de ineficiencia y desvaloración. Ahora, ¿qué es el autoconcepto? Hay una frase que dice: dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un esclavo. Dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un esclavo. El autoconcepto es una serie de creencias acerca de uno mismo que se manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuará como un tonto. Si alguien se cree inteligente o apto, actuará como tal. El autoconcepto es la visión o la imagen que tengo acerca de mí mismo. Si digo, yo creo que soy, puntos suspensivos, todo lo que diga acerca de mí es mi autoconcepto. Todos tenemos una idea de lo que somos y de cómo somos. A veces esa idea es real, pero a veces no lo es. Esa idea depende mucho de las etiquetas que las personas nos han puesto a lo largo de nuestra vida. El autoconcepto es el conjunto de creencias que una persona tiene acerca de lo que es ella misma. Cada persona se forma a lo largo de su vida una serie de ideas o imágenes que le llevan a creer que así es. Hay personas que creen firmemente en su capacidad para ganar dinero o para vencer en la vida, y también, por desgracia, existen las que se han formado un autoconcepto negativo, de manera que están convencidas de su incapacidad para triunfar y para aprender y progresar. Si una persona cree que no es apta para las matemáticas, aunque tenga todas las cualidades para ellas, será inútil. Ninguna persona ha nacido para tapete ni para víctima. Nadie ha nacido fracasado. Nadie ha nacido ignorante y sin esperanzas. Eso es una decisión propia. Ahora, ¿qué es la autoevaluación? El sentirse devaluado e indeseable es en la mayoría de los casos la base de los problemas humanos.
La autoevaluación refleja la capacidad interna de evaluar las cosas como buenas si lo son para el individuo, le satisfacen, son interesantes, enriquecedoras, le hacen sentir bien y le permiten crecer y aprender, y considerarlas como malas si para la persona lo son, no le satisfacen, carecen de interés, le hacen daño y no le permiten crecer. El autoconcepto es la capacidad de evaluar como positivo o negativo aquello que sea positivo o negativo para mí, reflexionando al mismo tiempo sobre normas y valores de la sociedad. Poco a poco vamos a encontrar los puntos que van a guiar nuestra conducta. Desarrollaremos nuestro propio juicio y aprenderemos a confiar en él, en lugar de basarnos solamente en lo que piensan las demás personas. Y es así, porque confío en mi propio juicio. La autoevaluación requiere estar consciente de mí mismo. El darse cuenta de uno mismo es la llave para cambiar y crecer. Cada uno tiene que encontrar e ir haciendo su camino, el que lo lleve a ser una persona valiosa para sí mismo y los demás. El darse cuenta es prestar más atención a las propias vivencias para comprenderlas y así comprender la existencia. Darse cuenta de lo que está pasando en ese momento a su alrededor, cómo y qué se percibe, qué sientes y cómo quedas contigo mismo con la decisión que estás tomando. Todo aquello que fue grabado es susceptible de transformarse y cambiar si hay voluntad. Somos los arquitectos de nuestro propio destino, los escultores de nuestra más importante escultura, nuestra vida. Ahora, ¿qué es la autoaceptación? La actitud de la persona hacia sí misma y el aprecio por su propio valer juega un papel de primer orden en el proceso creador de su vida. La autoaceptación es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, como la forma de ser y sentir, ya que solo a través de la aceptación se puede transformar lo que es susceptible de ser transformado. Sin autoaceptación, la autoestima es imposible. Nos quedamos bloqueados en un hábito de conducta de autorrechazo. El crecimiento personal se ve reprimido y no podemos ser felices de ninguna manera. Aceptar es experimentar la realidad de una manera completa, sin negarla ni evitarla. Es admitir y vivir como un hecho todas las partes que hay en mí. Aceptarme es ser capaz de sentir y decir, soy todas estas características. Mi cuerpo, mis emociones, mis deseos, mis ideas son parte de mi persona. Independientemente de algunas sean positivas o negativas, de que unas me gusten o no. Fíjate, aceptarme no es necesariamente gustarme, sino reconocerme que soy como soy, sin mentirme a mí mismo y sin mirarme de reojo, sino viéndome de frente en toda mi integralidad con mis sombras. Para aceptarme, no tengo que negar que soy. Al contrario, se trata de aprender a amarme y respetarme con todas mis características, lo positivo y lo negativo, mis capacidades y mis limitaciones, mis aciertos y mis errores. Es necesario rodearse de una atmósfera donde se promueva la confianza, el afecto, el respeto y la aceptación, y no seguir en una donde estos valores son ignorados o rechazados. Tener actividades donde sea posible el éxito y no aquellas en que se sabe de antemano que se va a fracasar. Autoaceptarme significa no estar en guerra conmigo mismo, no negar mi realidad actual en este momento de mi existencia. La autoaceptación es negarse a tener una relación de enfrentamiento con uno mismo. La autoaceptación es uno de los fundamentos indispensables para construir una autoestima saludable. Ahora, el otro punto, el autorrespeto. La autoestima es un silencioso respeto por uno mismo, sin duda alguna. Y autorrespetarse
es atender, hacer caso a las propias necesidades para satisfacerlas, vivir según nuestros propios valores y expresar nuestros sentimientos y emociones, sin hacernos daño ni culparnos por eso. Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso y satisfecho de sí mismo. Y me respeto, estoy al tanto de lo que deseo y necesito para estar bien, pero no solo me doy cuenta, actúo con decisión para lograrlo. Si me respeto, defiendo, aún ante mí mismo, mi derecho a ser la persona que realmente soy, sin tener que aparentar algo diferente. El autorrespeto es entender las propias necesidades y valores para satisfacerlos. Es expresar y manejar en forma conveniente los sentimientos y emociones sin hacerse daño ni culparse, buscar y valorar todo aquello que lo lleve a sentirse una persona orgullosa de sí misma. Solo en la medida de este autorrespeto se entenderán las necesidades y valores de los demás. No se hará daño, juzgará ni culpará absolutamente a nadie. Se valorarán gracias a las propias necesidades y valores. Se entenderá que así como uno tiene los suyos y los necesita, así el otro tiene los suyos y los necesita también. Y ahora llegamos a la autoestima. Solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos. Solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos. Lo repito una vez más porque esto es súper esencial, porque la gente se miente demasiado a sí misma con este tema del amor. Solo podemos amar cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando nos hemos amado a nosotros mismos. Quien se quiere a sí mismo se conoce y se acepta tal y como es. Conoce sus cualidades y sus limitaciones. Todas las personas valemos por nosotros mismas. Y cuando tú te quieres y te amas a ti mismo, entonces conoces y aceptas a los demás tal y como son. Conoces también sus cualidades y sus limitaciones y los aceptas como son. No los quieres cambiar. No es necesario ser él o la mejor. Lo importante es hacer nuestro mejor esfuerzo y sentirnos satisfechos con nuestros logros. La autoestima es la síntesis de todos los pasos anteriores que acabamos de hablar. La autoestima es el aprecio que tenemos por nosotros mismos, de nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Ella nos permite reconocer nuestras capacidades y confiar en nosotros mismos. Nuestra persona, con las propias virtudes, defectos, emociones, sentimientos, necesidades, etcétera, es el equipo que tenemos para vivir, y así como somos, debemos aceptarnos y querernos incondicionalmente, tomando en cuenta que hay cosas de nosotros que siempre podemos modificar. Es decir, el pasado no tiene poder sobre mí. El pasado no tiene poder sobre ti. El pasado no tiene poder sobre nadie. Siempre todo se puede modificar, se puede transformar. Ahora, ¿cómo se forma la autoestima? Como dijimos antes, el sentimiento de valor propio lo aprendemos desde la misma infancia. Desde niños pequeños interactuamos con otras personas, nos sentimos apoyados en menor o mayor grado, recibimos palabras de aliento o desaliento, directa e indirectamente de los padres y de otras personas. De las experiencias y comunicaciones con otras personas comenzamos a formarnos una imagen de nosotros mismos. Adquirimos una especie de balanza en la que comparamos nuestro propio valor contra el que nos ha dado el mundo adulto. A través de estas primeras comunicaciones recibimos ideas de lo que los otros sienten hacia nosotros mismos, diversas opiniones sobre qué tan capaces somos para hacer o no las cosas, qué tan agradables o desagradables somos, qué tanta confianza nos tienen, qué tan independientes o dependientes quieren que seamos. Al transcurrir el tiempo, vamos asimilando el concepto que los otros nos transmiten y le vamos asignando una calificación a este concepto. Esta calificación es la autoestima. Esta representa qué tanto nos queremos a nosotros mismos. Existen varias razones para desarrollar una autoestima positiva y son esenciales. 1. En la medida en que nos conocemos y aceptamos, estaremos más contentos, satisfechos y tranquilos. 2. Si estamos contentos con nosotros mismos, interactuaremos más constructivamente con otros y lograremos más y mejores metas.
3, será más probable que otros nos vean, respeten y admiren de una manera más positiva si nos aceptamos como somos. Si tenemos autoestima, será más fácil que otros también nos quieran. 4, la autoestima positiva es un motivador poderoso de nuestra conducta que trabaja para mantener la propia estabilidad y nos brinda una serie de expectativas, de metas, de logros y de éxitos. Ahora, hay 7 claves para construir y mantener una posición de sólidos valores personales y de una autoestima bien positiva. Haz una revisión realista de ti mismo. Escribe, pregúntate, ¿cuáles son tus posibilidades y tus limitaciones? ¿Qué sabes hacer bien y hasta dónde está tu alcance? Ahora, para poner límites necesitas comunicar claramente tus ideas, saber cuáles son tus necesidades, expresar límites y consecuencias claramente, sobreponerte a tus limitaciones. Otro punto es que seas congruente con tus valores personales. Como los valores vienen de afuera, estos siempre se hallan a prueba, ya sea por nuestras experiencias o por el juicio que hagamos de cada uno de ellos con el paso del tiempo. Lo importante de los valores es que tú debes aceptar que estos valores se adapten a tu persona, siempre pensando en un sistema de valores o código ético. Por ejemplo, si te respetas, si te quieres y valoras, exiges un trato adecuado y de respeto, si tú mismo respetas a los demás, si mantienes una comunicación abierta, si te engañas o no te engañas a ti mismo. Otro punto importante, punto número 3, es que debes desarrollar y mantener un sólido sistema de apoyo personal. Recuerda que la gente necesita de la gente. Cuando necesites apoyo o te encuentres en una grave crisis personal, no dudes en recurrir a quienes te estiman. Otro punto, tienes que proponerte metas realistas, que tus metas sean claras y específicas. No te impongas metas que no puedas medir. Y el otro punto es, sé firme. Aférrate a lo que crees, a lo que consideras correcto y a aceptar o tomar en cuenta las necesidades y sentimientos e ideas de los demás. Otro punto es, acéptate tal como eres. Aprende a perdonarte. Aprende a perdonar tus errores. Acepta a los demás también como son, con sus virtudes y sus defectos, y acéptalos, aceptándote también a ti mismo. La aceptación de sí mismo es producto de una autoevaluación realista y honesta. Otro punto es, date siempre oportunidades de estímulo. Una pequeña alabanza a favor de uno mismo siempre constituirá una aportación para nuestro desarrollo. Puedes decirte a ti mismo, buen trabajo, lo hiciste realmente bien. Y estas son palabras que te ayudarán a mantener en pie tu motivación. Di estas palabras para ti mismo de vez en cuando. Los sentimientos positivos hacia nosotros mismos solo pueden crecer en un ambiente de libertad, en donde reconocemos y respetamos las diferencias individuales, en donde decimos las cosas tal como son y donde escuchamos sin criticar, prejuzgar, enjuiciar, categorizar ni etiquetar. ¿Qué podemos hacer? Propiciar un ambiente enriquecedor como el descrito, un lugar en que la otra persona se sienta realmente estimada, necesaria, amada. Un tiempo en el que no hay prisas para compartir y en donde se reconozcan las cualidades del otro. La autoestima deberá ser sentida como la esencia interna de sí. No necesita reconocimientos externos. La verdadera autoestima posee el reconocimiento interno. Es la fe y respeto por nosotros mismos y es captada a través del amor, el respeto y la fe con la que nos nutrieron desde niños. Una buena autoestima nos permite crecer, ser libres, creativos, alegres, amistosos, amorosos, sentirnos plenos y con capacidad de dar y recibir. La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para sus requerimientos. Más concretamente, consiste en
1, confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida. 2, confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. Entonces, la autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano. Es básica y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida. Es indispensable para el desarrollo normal y sano. Tiene valor de supervivencia. El no tener una autoestima positiva impide nuestro crecimiento psicológico. Cuando se posee, actúa como el sistema inmunológico de la mente, dándole resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración. Cuando es baja, disminuye nuestra resistencia fuerte a las adversidades de la vida. Nos derrumbamos ante las vicisitudes que un sentido más positivo del uno mismo podría vencer. Tendremos que estar más influenciados por el deseo de evitar el dolor que de experimentar la alegría. Lo negativo ejerce más poder sobre nosotros que lo positivo. Ahora, ¿qué es la autoeficacia y la autodignidad? La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados importantes que debemos tener en cuenta, y es esto: la autoeficacia personal o autoeficacia y un sentido de mérito personal o autodignidad. Como experiencia psicológica realizada plenamente, es la suma integrada de estos dos aspectos. La autoeficacia significa confianza en el funcionamiento de mi propia mente, en mi capacidad de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido, confianza en mi capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en la esfera de mis intereses y necesidades, confianza cognoscitiva de mí mismo. La autodignidad quiere decir seguridad de mi valor, una actitud afirmativa hacia mi derecho de vivir y de ser feliz, comodidad al expresar propiamente mis pensamientos, deseos y necesidades, sentir que la alegría es mi derecho natural. Partamos de la premisa de que si un individuo se sintiera inepto para enfrentar los desafíos de la vida, si careciera de confianza fundamental en sí mismo, en su mente, reconoceríamos una deficiencia de autoestima sin importar qué otras ventajas poseyera. O si careciera de un sentido básico de autodignidad, se sintiera indigno del amor o respeto de los demás, sin derecho a la felicidad, temeroso de expresar sus pensamientos, deseos o necesidades, nuevamente reconoceríamos una deficiencia de autoestima, sin importar qué otros atributos positivos tenga esa persona. Los pilares duales de la autoestima son autoeficacia y autodignidad. Estos pilares son esenciales y la falta de cualquiera de ellos menoscaba la autoestima. Son las características que definen al término debido a que son fundamentales. No representan significados derivados o secundarios, sino la esencia de la misma autoestima. La experiencia de la autoeficacia genera el sentido de control sobre la propia vida que asociamos con el bienestar psicológico. La sensación de estar en el centro vital de la propia existencia, a diferencia de ser un espectador pasivo o víctima de los acontecimientos. La experiencia de la autodignidad posibilita un sentido benevolente, no neurótico de comunidad con otras personas, la fraternidad, la independencia y la consideración mutua, a diferencia del aislamiento del resto de los humanos, por un lado, o del hundimiento en una tribu de seres, por el otro. Dentro de una persona siempre habrá fluctuaciones inevitables en los niveles de su autoestima, así como los hay en todos los estados psicológicos. Necesitamos pensar en términos del nivel promedio de autoestima de una persona. Ahora, ¿cómo experimentamos nuestra autoestima? Si bien a veces hablamos de la autoestima como de una convicción sobre uno mismo, es más exacto hablar de una predisposición a experimentarse uno mismo de una manera particular. ¿De qué manera? Recapitulando, diré que como fundamentalmente competente para afrontar los desafíos de la vida, en consecuencia, confianza en la propia mente y en sus procesos de autoeficacia. 2, como digno de éxito y felicidad. En consecuencia, la percepción de nosotros mismos como personas para quienes el logro, el éxito, el respeto, la amistad y el amor son apropiados, y eso es autodignidad. O sea que para lograr un cambio significativo en tu vida,
Antes de querer cambiar las situaciones externas o a los demás, sería conveniente cambiar lo que pasa dentro de tu mente, siendo honesto, serio y maduro contigo mismo. Llenarte de pensamientos positivos sobre ti y sobre todo lo que te rodea, viéndote en realidad en un contexto honesto y sincero. Si en tu mente tienes la creencia de que no mereces estar bien o de que nunca recibes lo que quieres, no importa cuánto trabajes y cuánto te esfuerces y cuánto te sacrifiques y cuánto te mates, tu mente trabajará para cumplir tu creencia, o sea que trabajará en tu misma contra. Pero si tienes la creencia de que vales poco, de que nunca conseguirás lo que te propones, puedes estar seguro de que sin importar cuántos cambios externos hagas en tu vida será la de alguien que vale muy poco. Hay primero que cambiar esos pensamientos que detienen tu desarrollo, ponerlos a trabajar a tu favor y no en tu contra. Lograr convencerte de que mereces lo mejor, que eres una buena persona digna de amar y de ser amada. Tienes que estar seguro de que puedes resolver los problemas que tengas y de que debes ser tratado con respeto, que tienes derecho a pedir lo que quieres y que la vida quiere darte todo lo que deseas a manos llenas. Por eso la autoestima es el motor de tu desarrollo. Si aumentas tu amor propio, tus expectativas apuntarán a lo más alto. Tendrás la fuerza suficiente para enfrentar las situaciones difíciles y mejorarás tu vida en todos los aspectos. Entonces, resumiendo, en una definición formal, la autoestima es la predisposición a experimentarse como competente para afrontar los desafíos de la vida y como merecedor de la felicidad. Observa que esta definición no especifica las influencias del ambiente durante la infancia que sustentan la autoestima positiva. Por ejemplo, seguridad física, educación, etcétera. No los generadores internos posteriores, por ejemplo, vivir consciente, responsablemente con respecto a ti mismo, ni las consecuencias emocionales o de comportamiento, por ejemplo, compasión, deseo de ser responsable, etc. Simplemente identifica a qué se refiere y en qué consiste la autoevaluación. Entonces, el concepto de competencia, de autocompetencia, utilizado en la definición es metafísico, no occidental. Es decir, atañe a la naturaleza misma de las cosas, a nuestra relación fundamental con la realidad. No es el producto de una opción por un valor cultural en particular. No hay sociedad en la Tierra, ni siquiera puede concebirse en cuyos miembros no enfrenten los desafíos de satisfacer sus necesidades, de la adaptación propia a la naturaleza y el mundo de los seres humanos. La idea de eficacia en este sentido fundamental, que incluye la competencia en las relaciones humanas, no es un artificio occidental, como se ha sugerido. Nos engañamos a nosotros mismos e imaginamos que existe una cultura o una sociedad en la cual no tengamos que enfrentarnos a los desafíos adecuados de la vida, ni aprender a adaptarnos a la vida, ni aprender a mejorarnos a nosotros mismos. Entonces, hay 12 puntos mágicos referentes a la autoestima. 1. Saber y aceptar que todos tenemos cualidades y defectos. 2. Saber que todos tenemos algo bueno de lo cual podemos estar orgullosos. 3. Poder liberarnos de conceptos negativos sobre nosotros mismos. 4. Aceptar que todos somos importantes. 5. Vivir responsablemente de acuerdo con la realidad, reconociendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. 6. Aprender a aceptarnos a través de lo que sentimos y de lo que somos. 7. Liberarnos de la culpa al evaluar lo que queremos y pensamos. 8. Actuar de acuerdo con lo que deseamos, sentimos y pensamos, sin tener como base la aprobación o desaprobación de los demás. 9. Sentirnos responsables de nosotros mismos, ya que al hacernos responsables de la propia existencia, genera confianza en nosotros mismos y en los demás. 10. Vivir auténticamente al aprender a ser congruentes entre la forma de sentir y de actuar. 11. Fomentar la autoestima de los otros, ya que la honestidad al fomentar la autoestima de las demás personas que nos rodean refleja nuestra propia autoestima saludable. 12. Hallar la valentía de amarnos como personas y comprender que ese es un derecho propio que todos tenemos. La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno de nosotros. Comprende mucho más que ese sentido innato de autovalía que presumiblemente es nuestro derecho al nacer. Esa chispa que los psicoterapeutas o maestros intentamos avivar en aquellos con quienes trabajamos y que es solo la antesala de la verdadera autoestima.
La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida, para las necesidades de la vida. Más específicamente, consiste en confianza en nuestra capacidad de pensar y afrontar los desafíos básicos de la vida. Confianza en nuestro derecho a ser felices. El sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. Para comprender más profundamente la autoestima debemos preguntarnos ¿por qué surge la necesidad de la autoestima? La cuestión de la eficacia de la conciencia o de la dignidad de su ser no existe en los animales inferiores, por ejemplo, pero los seres humanos se preguntan, ¿puedo confiar en mi mente? ¿Soy capaz de pensar? ¿Soy adecuado? ¿Soy suficiente? ¿Soy una buena persona? ¿Tengo integridad? Es decir, congruencia entre mis ideales y mi práctica. ¿Soy digno de respeto, amor, éxito, felicidad? ¿No es evidente por qué surgen estas preguntas? Nuestra necesidad de autoestima es el resultado de dos hechos básicos, ambos inherentes a nuestra especie. El primero es que nuestra supervivencia y nuestro dominio del medio ambiente dependen del uso apropiado de nuestra conciencia. Nuestras vidas y bienestar dependen de nuestra capacidad de pensar. El segundo es que el uso correcto de nuestra conciencia no es automático, no está construido por la naturaleza. Existe un elemento crucial de elección en la regulación de su actividad y, por lo tanto, de responsabilidad personal. Entonces, cambiar es fácil. Lo difícil es que entiendas que es fácil. Cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de que antes de empezar a hurgar en mi pasado, tengo que tener mi mente en el presente, para que aprenda a desplazar en mis búsquedas esa negatividad que me hace seguir utilizando las experiencias vividas para llorar y no para aprender, para lamentarme y no para crecer, para disminuirme y no para expandirme. Esto se logra con un simple pero constante entrenamiento mental para adquirir como respuesta automática de nuestra mente una constante construcción de pensamientos, desplazando esa poderosísima negatividad que hizo que, en primer lugar, utilizáramos el pasado para justificar nuestro presente. Autoestima no es aplicar excesivamente los procesos analíticos, es la no complicidad con nuestros problemas, es la posibilidad de levantar esa poderosa máscara que me he puesto ante mí mismo y que me impide ver la realidad en la que vivo. Es el no culpar a los demás de mis responsabilidades, es un reencuentro con nuestras reales predisposiciones. Es el punto de partida para recuperar nuestra vocación y creatividad. Es la posibilidad de adaptarme al medio sin que el medio me desadapte. Es la búsqueda del equilibrio entre la razón y la intuición. Es la aceptación lógica de que todo efecto tiene una causa. Es la búsqueda de las causas para no justificar los efectos. Es la posibilidad de entender que lo único sobrenatural es mi propia estupidez, que no me permite entender. Porque puedo entender que hay algo más allá de lo que mi mente limitada permite entender. La autoestima es una opción de vida. Esto se logra con un simple pero constante entrenamiento mental para adquirir como respuesta automática de nuestra mente una constante construcción de pensamientos, desplazando esa poderosísima negatividad que nos hizo utilizar el pasado para justificar nuestro presente. Todas las personas que dicen que buscan cambiar creen que tienen que encontrar el cambio de la manera en que ellos quieren y que van a encontrar lo que desean en el que selecciona todo lo que hace, escucha, ve o aprende y no le permite entender que el cambio es factible. Consumimos cientos de cursos, leemos cientos de libros de autosuperación, de motivación, pero seguimos buscando a través de nuestros mismos lentes empañados y nuestras viejas creencias, pensamientos limitantes y actitudes limitantes. Mi verdad es mi verdad, no la verdad. Si mi actitud no me permite transitar por esta vida con felicidad, el mundo no tiene que cambiar. El que tiene que cambiar soy yo. Quien analiza toda su energía y pensamientos para experimentar el miedo a que le roben, lo más probable es que le roben. Quien vive angustiado por la enfermedad se enferma. Quien se obsesiona por la mala suerte no hace sino generarla. Quien se afirma incapaz de resolver sus conflictos no aprende a resolverlos. Para poder cambiar, basta con querer. Es mentira que hay que tener
un esfuerzo espantoso. Hay que tener voluntad para hacerlo. No es milagroso, pero hay que saber cómo. El cómo está solamente en ti. Lo importante es que en el comienzo de tu búsqueda, ante el cambio, tomes conciencia de que si tú decides que quieres, pero no sabes qué quieres, el cambio no se concreta. Lo único importante es entender que si mi mente cambia una actitud, esa actitud me va a hacer cambiar toda mi asociación de pensamientos. Si uno cambia, cambia el mundo para uno. Nadie es capaz de amar a nadie si cree que amar es lo que cree. Nadie es capaz de amar a nadie si no sabe lo que es la autoestima. La mente está en su propio lugar y puede hacer en sí misma el cielo o un infierno, y del infierno un cielo. La mente es la herramienta básica de la supervivencia. Y al igual que todas las demás especies capaces de tener conciencia, nuestra supervivencia y bienestar dependen de la guía de nuestra forma particular de conciencia. Únicamente la mente humana tiene la facultad conceptual, la facultad de abstracción, de generalización e integración. A esta forma de conciencia se le denomina mente. Su esencia es nuestra capacidad de razonar, que implica captar relaciones. Nuestras vidas y bienestar dependen de la ejercitación apropiada de nuestras mentes. La mente es algo más que la conciencia explícita e inmediata. Es una compleja arquitectura de estructuras y procesos. Abarca más que los procesos verbales lineales, analíticos, a veces popularmente descritos de forma confusa como actividad del hemisferio izquierdo del cerebro. Abarca la totalidad de la vida mental, incluyendo lo subconsciente, lo intuitivo, lo simbólico, todo lo que a veces se asocia con el hemisferio derecho. La mente es todo aquello por medio de lo cual nos abrimos al mundo y lo aprehendemos. Tu cerebro es una potente grabadora. De hecho, la memoria trabaja igual que los cassettes y los disquetes de computadora, guardando información por medio de los impulsos eléctricos. Tu cerebro está formado por billones de células llamadas neuronas que guardan todo lo que sabes. La diferencia es que no se guarda la información acomodando las neuronas, sino conectándolas unas con otras. Y esta conexión se llama sinapsis. Conectando varios millones de neuronas aprendiste a leer, conectando otros millones aprendiste a escribir y conectando otros cuantos has aprendido todo lo que sabes hoy. Así que ahora es el momento de iniciar el trabajo en ti para crear nuevas conexiones y redes que te permitan tener una experiencia diferente de tu propia existencia a través de construir y sanar una autoestima verdadera y saludable. Infinitas bendiciones para todos y que podamos construir una autoestima saludable en cada una de nuestras circunstancias.